principio va a durar hasta las 8. Eh, Voy a intentar hacer el ejercicio en ese tiempo y estuve viendo que que un par me estuvieron comentando sobre el TP2, ¿sí? Eh, los temas que van con eso, con el TP2, las dudas, las voy a resolver, o si alguien tiene alguna que otra duda, lo vamos a resolver al final de la clase, ¿sí? Me voy a quedar 20 minutitos más después de las 8 y, bueno, les voy a resolver las dudas que puedan llegar a tener. Em, Igualmente voy a esperar 3 minutitos más a que se unan por si alguien todavía no se unió. Eh, la verdad que siempre vamos a arrancar un poco más tarde, o sea, digamos, siempre que sea virtual vamos a arrancar un poquitín más tarde, por el tema este del Zoom Premium. Tengo que esperar a que me den acceso a la sala, y ahí arrancar. Y eso, bueno, suele tardar un poquito. Pero, pero bueno, era para decirle eso, que no se preocupen, que va a ser siempre así, siempre que sea virtual. Eh, Seguramente antes del parcial, una semana antes, 2 semanas antes, o la misma semana del parcial, hago una clase presencial. Eh, Tengo que ver de conseguir un aula del Lapsis para que ustedes puedan practicar. eh, pero bueno, eso. Para los que recién se unen, el tema del TP2, lo vemos una vez termine de hacer el ejercicio. Hoy el ejercicio va a ser, vamos a seguir con procesamiento de caracteres. Esto lo saqué, creo que está en materiales adicionales. Es un archivo de texto que es como que tiene distintos enunciados que vos podés ir combinando, eh, y armar enunciados de parcial. Lo saqué de ahí de eso. ¿Sí? Es una combinación medio rara, modifico una cosita que otra, eh, para no hacerlo tan difícil, porque tengo entendido que o sea, que falta todavía para el parcial. Creo que es el principio de julio, ¿sí? Eh, Ahora les voy a mostrar la pantalla. Bueno, para que sepan, ahí hoy, bueno, hasta las 8, en teoría va a ser hasta las 8. Yo a las 8 voy a intentar para esa hora llegar a terminar el enunciado que tengo preparado para hoy, les voy a explicar todo. Y después me voy a quedar unos 15 minutitos, 20, respondiendo dudas sobre el TP2, ¿sí? Ahora, mientras empiezo a compartir, nada, les quería decir que este tema del TP2, que sí, yo entiendo que tienen muchas dudas, pero creo que la complejidad del TP2 radica más que nada, en lo que es acceder al archivo, ¿sí? En el tema para mí la complejidad está en el tema de los archivos, que si con leer las fichas, creo que ya andan bien con eso y con lo que han visto en clase. Igualmente, si tienen alguna duda, la, la resuelvo después, ¿sí? Pero la dificultad está ahí, me parece. Después lo otro no hay no tiene tanta complejidad, digamos. Bueno, el ejercicio que voy a resolver hoy para que lo vayan resolviendo a la par mío, está acá, en la parte, bueno, en el Drive, se van a la parte de tutorías, clase del 06, perdón, del 9 del 6. Tengo como tengo la compu en inglés, se me da vuelta el mes con el día, pero bueno, entran acá y acá tienen tanto el enunciado como el texto que vamos a usar. ¿Sí? Vamos a usar este texto. A diferencia de lo que hicimos las clases pasadas, ahora el texto lo vamos a acceder desde un archivo. ¿Sí?
Así que bueno, voy a dejar de compartir esto y voy a ir acá. Bueno, acá, claro, ya tengo todo preparado, pero bueno, vamos a empezar. Antes de comenzar, quiero preguntar cómo andan con el tema de funciones, si les cuesta o no, y cómo andan con este tema de procesamiento de caracteres. ¿Está muy bien? ¿Está muy mal? Bien en ambos. Bien, ok, ok, más o menos. Sí, lo que no se preocupen tanto por obviamente por el parcial sí, pero por el tema del TP que em, entiendo que es dentro de una semana, no se preocupen. O sea, es cálculo de, o sea, buscar un mayor, un promedio, un porcentaje. La cosa es cómo sacar esos datos, ¿sí? Pero créanme que no es tan complejo. Lo dije antes. En mi opinión, radica está ahí la dificultad. Obviamente no formo parte de la cátedra, pero se lo estuve viendo y bueno, a mí la dificultad está ahí. Pues lo otro sale solo, ¿sí? Pero si esto de procesamiento le tienen que dar importancia. Bueno, tenemos este mini parcialito, entre comillas, son 4 puntos. Y bueno, acá es como un ejercicio normal, nada más que vamos a acceder al texto por medio de un archivo de texto. No lo vamos a cargar por teclado. Esa es la diferencia. ¿Eh? Ahora, como siempre, eh, voy a ir un poco más rápido en esta parte con el tema de la estructura que suelo usar, que siempre es la misma, ¿no? En la que tienen el for que recorre el texto, ¿no? Carácter a carácter. Después tienen un condicional en el cual, dependiendo de la versión que hagan, por verdadero analiza lo que está dentro de la palabra y por falso analiza ya cuando salimos de la palabra, o sea, cuando viene un blanco o un punto. Eh, Ahora, ya eso creo que ya lo tienen un poquito más claro, esa estructura básica, voy a ir un poquito más rápido ahí, sí. Hoy me voy a explicar esto, pero también quiero evacuar dudas del TP2 que sé que están muy presentes. La mayoría tienen dudas. Entonces, primero vamos a definir nuestra función principal. Vamos a poner un paso acá. O sea, todavía no vamos a hacer nada, pero la estamos definiendo. Vamos a poner la validación, si se quiere, un tipo de validación esto, que es si name es igual a main. Esto no se preocupen por el significado de esto. No, es más como una validación de que quiere. Entonces, ahora ya tenemos esto, y tranqui que ya voy a explicar lo que es funciones eh, sobre este ejercicio, ¿no? Lo he explicado en las clases anteriores, pero voy a explicar más o menos por arriba cómo lo definimos. Pero ahora este no es el ejemplo más adecuado, ¿no? Básicamente, nosotros al invocar esta función, que vamos a hacer es ejecutar todo el programa. Lo que hacían antes, cuando no veían funciones, escribían todo el script ¿eh? dentro de un punto .py, pero no lo metían en ningún lado. O sea, directamente ustedes ejecutaban el archivo y se ejecutaba todo. Ahora, como tienen funciones, y vamos a hacer varias en esta clase, vamos a hacer un par, tenemos que elegir cuál ejecutar. En este caso, esta va a ser la encargada, ¿no? de darnos los resultados de nuestro problema. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer esta estructura básica, este esqueleto. Primero definimos dos contadores, ¿no? Uno que es el contador de letras por palabra y otro que es el contador de palabras en sí. En particular, para este caso, vamos a tener que usar un
una variable que contenga el carácter anterior. En este caso va a ser necesario. Y le vamos a poner un blanco, ¿no? Un string vacío, no es un blanco, perdón. Un blanco sería esto, con un espacio acá en el medio. Sería un string vacío. Entonces, una vez que tenemos definidas ya estas variables generales, bueno, una vez que tenemos definidas estas variables generales, lo que vamos a hacer es proceder a levantar el texto. Vamos a levantar el texto que está en este archivo. Entonces, sí, sería lo mismo. Le puedes poner none. Sí, generalmente se le suele poner unas comillas vacías, pero sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a levantar el texto. Entonces voy a poner cadena. Ahora le voy a poner, sí, le voy a poner un none porque, bueno, porque antes quiero, bueno, vamos a hacerlo así negro. Es leer texto. Vamos a hacer. Leer texto, esta es una función sin parámetro que todavía no la creé, la voy a crear acá arriba. Esta función no lleva parámetro. ¿Qué quiero decir con que no lleva parámetros? En este caso, por ejemplo, en análisis matemático, cuando usted tiene, no sé, una función que es la función de una parábola, x al cuadrado, f de x es igual a x al cuadrado. Cuando ustedes reemplazan esa x por un 2, la función lo que hace es agarrar ese 2, reemplazarlo por x, elevarlo al cuadrado y devolverles a ustedes el valor de 4. Eso es pasarle un parámetro. En este caso no es necesario que le pasemos ningún parámetro. No es necesario. Ahora, si le quieren hay una manera de pasarle un parámetro que es escribiendo en una variable el nombre del archivo de texto. Esa es otra opción, pero en este caso, como digo, no hace falta pasarle ningún parámetro. Entonces, ahora vamos a hacer eso. Primero quiero terminar la estructura básica. Entonces, tenemos la cadena, que la levantamos con esta función que ahora la voy a definir. Def va a ir sin parámetro. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? ¿Cómo andan con archivos? O sea, yo no me voy a centrar en explicar cómo funciona un archivo de texto, cómo acceder a un archivo. Eso lo van a ver en una de las últimas fichas, ¿sí? O sea, ahora, de hecho, en la parte de vectores, en la parte de matrices que van a ver, la parte de registros no lo van a usar. La van a usar recién al final del año, lo van a usar a lo que es archivos de texto. Obviamente se le va a sumar todo lo de antes, vectores y todo eso, al uso de archivos. Pero bueno, si no hay duda, sí. Entonces, esta función, como dije antes, es sin parámetro, o sea, no lleva parámetros, y yo lo que tengo que hacer es abrir este archivo. Entonces, ¿cómo hago para abrir este archivo? Le puedo poner arch, digamos, nosotros vamos a abrir este archivo mediante una función que se llama open. En realidad es un método, pero bueno. Entonces, voy a hacer voy a definir una variable de archivo, y en esta variable va a estar contenido el archivo. ¿Mm? O sea, explicándolo muy por arriba, que en realidad, como digo, lo explico por arriba porque no, este tema se va al final del año. Entonces, en esta variable va a estar contenido mi archivo, que en este caso tiene una sola línea y contiene el texto de referencia. No, la variable archivo en realidad es un objeto. Es un objeto. Sería como es un objeto barra registro que se le llama cuando yo la cursé se le llamaba así, pero es un objeto en realidad.
Este es un tipo de dato. Un tipo de dato. ¿Sí? No es un string, sino es un objeto, es otra cosa. Es otro tipo de dato. Para introducir un poquito hacia el tema, es un tipo de dato. Entonces, con la función open, vamos a abrir este archivo. Esta función lo que va a hacer es agarrar, abrir el archivo y guardarlo acá, en esta variable. Entonces vamos a escribir open, después, entre comillas, o sea, entre comillas se va a hacer un string, vamos a escribir el nombre del archivo. Que en mi caso es texto.txt, que es el que tienen también ustedes en el Drive. En este caso no hace falta pasarle como parámetro el modo de apertura, pero yo lo voy a hacer. Es R y T. O sea, ¿qué quiero decir? Yo voy a abrir, el archivo texto.txt en modo lectura, o sea, R de read, y lo voy a abrir en modo texto, o sea, es RT, o sea, es la primera letra generalmente indica el modo, puede ser R o W, W es para escribir. Yo lo introduzco el tema, pero van a ver después. Después, segundo carácter es lo que me indica el tipo de archivo, si es un archivo de texto o si es un archivo binario. Entonces, esta función generalmente se le pasa dos parámetros. Cuando digo parámetros, acuérdense del ejemplo que di antes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar una variable, ahora sí, voy a lo que dijo un compañero antes, lo que voy a hacer es guardar en una variable el contenido específico de ese archivo de texto, o sea, el string que contiene ese archivo de texto, lo voy a guardar en la variable t. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la variable t le voy a asignar la variable archivo.read. Lo que va a hacer este método, porque el método es distinto de función. Un método es una función que está dentro de un objeto. Lo introduzco, esto no se lo van a tomar ahora, tranqui. Pero esto es un método, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a agarrar todo el contenido que esté dentro de este archivo y lo va a guardar y se lo va a asignar a esta variable t. Pero lo hace de una forma particular, o sea, lo guarda como string. Entonces, todo el contenido que esté en nuestro archivo lo va a agarrar como un string que es, o sea, es un punto .txt, un archivo de texto. Entonces lo va a agarrar todo ese string y lo guarda en la variable t. Van a ver que en el TP ustedes tienen, digamos, tienen así como una etiqueta y después tienen todos como códigos, todos separados por una tabulación, ¿sí? Eh, después creo que se lo ha explicado el profe, pero si quieren acceder a una sola línea, están así, usan readline, ¿sí? Pero esto de última, si tienen alguna duda con el TP, me lo preguntan después. También tengo pensado hacer una clase de apoyo con el tema del TP, para resolver dudas y todo eso a mitad de la semana que viene, tengo pensado. ¿Eh? Entonces, con este método read lo que hacemos es todo el contenido del archivo lo pasamos, o sea, lo guardamos en la variable t. Y en esta variable t va a quedar un string, ¿no? Entonces, ahora, yo siempre que abro un archivo lo tengo que cerrar. Entonces voy a poner archivo.close. Y ahora, como estamos dentro de una función, yo desde esta función principal voy a llamar a esta función, ¿no? Una vez que yo llamo a esta función, toda la ejecución del bloque de acciones de esta función main se va a parar. Python lo que va a hacer va a ir y ejecutar el bloque de acciones de esta función. ¿Y qué va a hacer? Va a esperar a que aparezca una instrucción return. Cuando aparezca la instrucción return, va a volver con ese resultado y lo va a dejar en esta variable cadena. Y va a continuar operando sobre esta función main, ¿no? Entonces,
Ahora que ya abrimos el archivo, guardamos su contenido en una variable, o sea, el string que contiene esto, este archivo de texto lo guardamos en la variable t, cerramos el archivo y ahora retornamos esa variable. Retornamos nuestra cadena. Acuérdense siempre de separar con dos espacios entre funciones. No es que vaya a restar muchos puntos, pero siempre es una buena. Entonces, ¿qué hacemos? Levantamos el contenido. Bueno, y una vez que hacemos esto, ahora sí vamos a hacer eh, este esqueleto básico. Entonces vamos a iterar sobre esta cadena. Fíjense que no cambia mucho con lo que hacíamos antes. No es que hay tanto cambio. A ver si se puede usar. Sí, puede ser. También. Sí, sí. También se puede hacer. Sí. Entonces, ahora que recorremos esta cadena, nos vamos a situar. ¿A dónde nos vamos a situar? Bueno, yo sé que esta cadena tiene el formato con el cual vienen trabajando desde la primera clase que vieron este tema. O sea, cada palabra está separada por un blanco, o sea, por un espacio, y termina con un punto. Entonces, yo voy a usar la variante de lambda, ¿no? Entonces, si el carácter es distinto a un espacio, y además este carácter es distinto de un punto, voy a poner un pas, yo sé que acá estoy dentro de la palabra. Ahora, por falso, o sea, el caso en el que a mí, o sea, en el caso en el que el carácter sea un espacio o un punto, en ese caso voy a estar analizando la palabra, o sea, voy a estar fuera de la palabra, estoy analizando la palabra en sí. Si voy muy rápido, córtenme. Voy a poner un paso. Ahora, yo tengo esta estructura básica y, bueno, una vez que yo estoy dentro de una palabra, recuerdo que la clase pasada les expliqué que está bueno que empiecen siempre determinando, o sea, haciendo mini pruebas mediante van programando. Mientras ustedes van programando, van haciendo pruebitas chiquitas para ver si todo lo que van haciendo funciona. En este caso yo quiero saber si funciona o no mi estructura básica, para tener un buen punto de partida. Entonces, si estoy dentro de la palabra, lo que voy a hacer es contar, o sea, aumentar en uno mi contador de letras por palabra. Ahora, bueno, supongamos que ya se consumió una palabra y viene un espacio. Entonces, acá voy a hacer la validación que hago siempre, que es, si el contador de letras por palabra es mayor a cero, quiere decir que a mí no me vinieron, no sé, tres espacios, ¿no? Entonces, si este contador es mayor a cero, yo sé que al menos me vino una palabra. Entonces, si esto es mayor a cero, lo que voy a hacer es contar la palabra, igual a uno. Entonces, una vez que termine, digamos, una vez que yo termino la palabra, lo que tengo que hacer es reiniciar todos los contadores, ¿no? Todas esas variables que usé para determinar si cuento una palabra o no, que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, hago esto porque mi idea es decir, bueno, yo quiero contar una palabra. Entonces, bueno, yo al querer contar una palabra y, digamos, mi idea acá es que no se me acumulen. Por ejemplo, no sé, cuento, si yo acá tengo la cadena, hola mundo.
Uh, Hola mundo. Entonces, cuando venga el primer espacio, este contador de letras por palabra va a tener un valor de 4 porque vinieron 4 caracteres. Entonces, como el contador de letras por palabra es mayor a 0, voy a contar mi palabra y, a ver, yo quiero analizar la palabra que viene. Entonces digo, bueno, tengo que saber cuántas letras tiene. Pero si yo no reinicio mi contador de letras por palabra, si yo no hago esto, que lo puse en un... Si yo no lo reinicio el valor original, o sea, el valor con el cual yo lo definí, cuando venga la siguiente palabra, voy a seguir acumulando, o sea, voy a seguir acumulando sobre el valor que tenía antes acá. Yo tenía 4 y, bueno, viene el espacio y después viene la primera letra de la segunda palabra. Si yo no reinicié eso, cuando venga la M, voy a tener que este contador va a valer 5, ¿no? Entonces yo tengo que dejarlo en su estado original para contar la siguiente palabra. Si CLP igual a 1, me equivoqué. Era 0. Entonces, ahora ya tenemos la mayoría de las cosas hechas. Y en este caso, ahora lo que voy a hacer es, antes de que termine, antes de que termine la vuelta, me voy a guardar el carácter anterior. O sea, me voy a guardar el carácter anterior. Esto lo voy a necesitar después. O sea, digamos, por ejemplo, viene una H, ¿no? Viene una H y llego a este punto y en carácter anterior lo que voy a tener guardado es la H. Se me va a guardar la H. Bueno, después Python agarra el siguiente carácter que es la O. Y antes de llegar a este punto otra vez, yo voy a tener en mi variable char la O y en mi variable carácter anterior la H. Esto lo vamos a usar para la detección de sílabas. Es muy conveniente guardar el... Exacto, sí, sí, sí. Se pone siempre al final, porque después este char va a cambiar de valor. También, a ver, lo podría poner al principio de todo, pero siempre se pone al final, ¿sí? También es por temas de claridad. O sea, yo lo puedo poner acá, pero también lo podría poner acá y daría lo mismo, pero siempre se pone ahí. Bueno, entonces, bueno, se pone en carácter anterior. ¿Por qué? Porque va a haber veces en las cuales yo quiera determinar si apareció, no sé, una sílaba. Por ejemplo, determinar la cantidad de palabras que contienen la sílaba D, o sea, D y E. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo hago para saber o para guardarme el carácter anterior? O sea, y bueno, a ver, yo quiero determinar si apareció esta sílaba, o sea, las palabras en las cuales apareció al menos una vez, o cualquier ser enunciado de este tipo. Yo digo, bueno, tengo que saber cuál es el carácter anterior para hacer eso. ¿Mm? No sé si se entendió más o menos. Yo necesito guardarme el carácter anterior para preguntar por ese mismo carácter cuando yo quiera buscar una sílaba, por ejemplo. Ahora lo van a entender mejor cuando lo empiece a hacer. Entonces, bueno, fuera del for vienen los cálculos. Promedios barra porcentajes. Ahora se va a entender mejor eso, ¿sí? Entonces, y ahora van a venir las salidas. Entonces, acá en esta parte de salidas, se puede incluir un tipo de validación en el caso de que no se lea nada del texto, ¿sí? En este caso no lo voy a hacer, porque yo sé que esto está, o sea, hay contenido acá, ¿sí? No es que está vacío, no es necesario también. Entonces, sí lo van a tener que hacer cuando, no sé, en la parte de archivos, ahí sí lo van a tener que hacer sí o sí, a validar que el archivo no esté vacío, pero en este caso siempre va a venir lleno, va a venir con contenido el archivo de texto. Entonces, cantidad de palabras
y voy a mostrar CP. Entonces ahora, acá no sé si ven, me dice cantidad de palabras del texto, 20. Y efectivamente son 20, lo podemos ver acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hay 20 palabras. Créanme que hay 20, ¿sí? Pues de última, también ustedes tienen ahí en el Drive para corroborar todo esto, ¿sí? Entonces, ahora, con esto que dice, bueno, digo, ustedes me pueden preguntar, che, profe, ¿por qué muestra esto si no se los pide? Se lo pide el enunciado. Esto en parte lo hago para ver si funciona este esqueleto, y para ver también que se haya levantado, digamos, para ver que yo haya accedido correctamente al contenido de mi archivo. Si no me sale cero, entonces está todo bien, se accedió correctamente al archivo. ¿Mm? Lo hago por dos motivos. ¿Mm? Esto de ir programando y probando, ¿sí? Entonces, ahora ya tenemos, ¿no? Una vez que tenemos validado esta parte, vamos a empezar a resolver el ejercicio. Ahora, nos pide determinar el porcentaje de palabras que tuvieron algún dígito. Entonces, vamos a ir para acá. Una buena recomendación que doy siempre es, voy a copiar esto un segundo, es siempre entender el enunciado y descifrar cuántas variables puede llegar a tener y definirlas, ¿sí? Pero muchas veces, bueno, ustedes dicen, bueno, programo y después defino las variables, pero puede ser que se olviden de una. ¿Mm? Entonces eso también puede llevar a una confusión. Entonces, lo que voy a hacer es, digo, bueno, tengo que determinar el porcentaje de palabras que tuvieron algún dígito. Entonces digo, bueno, a ver, lo primero y principal es las palabras, o sea, el contador de esas mismas palabras. Entonces voy a poner contador del punto A. Perdón, lo puse en un comentario. Ahí, contador del punto A. Lo voy a poner en cero. Ahora, bueno, con esto yo sé que cuento las palabras. Y ahora, digamos, cuando yo acá evalúe la cantidad en este caso vamos a usar una bandera, pero en el caso de que sean más de dos dígitos, o una cantidad n, yo voy a contar esa cantidad acá, pero después voy a tener que preguntar por esta cantidad acá. ¿Mm? Para contar la palabra tengo que preguntar ya fuera de la palabra, una vez que me haya venido un espacio, ahí tengo que preguntar por esa variable. Entonces yo no tengo ninguna variable que me cuente, o en este caso, que me diga si apareció o no un dígito dentro de mi palabra. Entonces voy a definir una bandera, tiene dígito, y la voy a inicializar con el valor de falso. Entonces, por esta parte, dentro de la palabra, si hay una palabra tiene efectivamente un dígito, voy a levantar esa bandera con un true, y cuando termine la palabra voy a preguntar por esa bandera. Si esa bandera está, digamos, si el valor de esa bandera es true, yo voy a contar la palabra. Si no, no la cuento directamente, ¿no? Bueno, ahora me falta una cosa, que es el porcentaje. ¿Mm? Y una aclaración acá. Si ustedes no les dicen respecto de qué, o respecto de qué palabras, no se les podría decir, determinar el porcentaje de palabras que tuvieron algún dígito, sí, sobre las palabras que tienen más de dos caracteres. Por ejemplo, si ustedes no les especifican sobre qué tienen que calcular su porcentaje, es sobre todas las palabras del texto. Se lo van a especificar. Y si no, sobre todas las palabras del texto. En este caso, la cantidad total de palabras del texto va a ser 20 y va a estar guardada en esta variable de acá, CP. Fíjense que está bueno incluir siempre esto, ¿no? Cantidad de palabras. Está bueno porque va a servir siempre. Bueno, entonces, voy a definir otra variable que es el porcentaje. Y le voy a poner 0 también. En este caso es 0
y después voy a explicar por qué no sería none. Entonces, ya tenemos todas las variables, y bueno, ahora nos falta una partecita. Es ver qué variables se van a reiniciar. Por ejemplo, esto acá, el contador de las palabras, no lo voy a reiniciar, porque si no, puede que, no sé, puedo tener un montón de palabras que cumplan con esta condición y que no me cuente ninguna, entonces eso no se reinicia. El porcentaje tampoco. ¿Por qué? Porque lo voy a calcular acá, una vez que yo termine de recorrer todo el texto. Pero esta bandera tiene dígitos, sí lo voy a tener que reiniciar, porque yo quiero saber por cada palabra si es que tiene algún dígito o no. Entonces, si en una palabra se activa esa bandera, yo la tengo que bajar después. La tengo que bajar a su valor de false, para ver si la siguiente palabra tiene o no un dígito. Entonces acá voy a ir y voy a decir, bueno, tiene dígito, es igual a false. Ahora sí, una vez que hice esto, ahora sí voy a hacer el enunciado ya todo tranquilo de que está todo ok y no voy a tener ningún error con las variables. Esto no lo hago más lento porque estoy explicando, pero ya cuando le agarre la mano lo van a ir haciendo más rápido. ¿Mm? Entonces, ahora, cuando estoy dentro de la palabra, lo que voy a hacer es, bueno, yo tengo que preguntar de alguna manera si ese carácter es un dígito. ¿Cómo voy a hacer? Obviamente un if, voy a llamar a una función que vamos a crear ahora, que se llame esDígito. ¿Quién va a ser dígito? El carácter que esté en ese momento, que haya agarrado el foro en ese momento. Y si ese carácter es un dígito, entonces lo que voy a hacer es, a la variable tiene dígito, le voy a poner con true. Voy a levantar esa bandera. ¿A alguno le confunde esta expresión o no? Si les aparece algo así, es porque el resultado que va a arrojar esta función es un valor booleano. Acuérdense que para preguntar por un valor booleano, yo puedo, en el caso de que, digamos, yo quiero preguntar por el valor verdadero de esa variable, yo puedo preguntar solamente por el nombre. ¿Mm? Esto sería lo mismo que hacer esto. Van a ver ahora que lo voy a hacer acá, en esta parte. ¿Eh? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con eso? Si no les queda tan claro, le pueden poner igual y igual a true, en este caso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es definir esta función. Y ahora, para los que tienen dudas con funciones, voy a explicar cómo se compone una función. Bueno, si mi intención es crear una función, primero voy a escribir la palabra reservada def. Después voy a escribir el nombre de la función, en este caso es dígito. Después voy a abrir y voy a cerrar paréntesis, y acá le voy a pasar los parámetros, que serían las x de mi f de x, del ejemplo que expliqué antes. Entonces, ¿qué va a recibir esta función? Lo que tienen que pensar es, a la hora de crear una función, es, bueno, ¿qué parámetros va a recibir y qué resultado va a arrojar? ¿Qué va a entrar en la función y qué me va a devolver? Acuérdense que una función representa una subrutina en Python. Entonces, esta función va a recibir un carácter. Entonces, ¿qué voy a preguntar acá? Primero voy a definir un conjunto, que va a ser el conjunto de los dígitos. 0, 1, 2. Ahora, tengo que preguntar, si el carácter está dentro de este conjunto, lo que voy a hacer es retornar true. Y en el caso de que no esté dentro de este conjunto de dígitos, voy a retornar un falso. ¿Por qué hago esto? Lo expliqué en clase pasada, pero bueno, para los que no estaban lo vuelvo a decir.
que es que la instrucción return es cancelativa. ¿Qué quiere decir? Que en el caso, no sé, que acá en carácter yo tenga un 6, cuando Python entra acá por la rama verdadera, porque efectivamente el 6 está dentro de este conjunto de dígitos, voy a retornar el valor true. Y una vez que retorno, que Python retorna ese valor, ya no ve lo que pasa debajo de esa instrucción. O sea, todo lo que está por debajo del return, Python ni lo evalúa. Una vez que un return dice, ah, bueno, me viene un true, listo, me vuelvo a la función de donde me llamaste, y lo demás, el resto de bloque de acciones de la función, ni lo veo. Entonces, en el caso de que venga un dígito, va a retornar true, y si no, va a retornar falso. Acuérdense que hay que aclararle esto, que retorne falso, porque por defecto una función en Python retorna none, por defecto. Entonces, ya tengo mi función que me determina si un carácter es un dígito o no. Ahora espero que se entienda un poco más esto. Yo pregunto por, por el resultado de esta función, le pregunto de esta manera porque el resultado en sí va a ser un booleano. O sea, va a ser true o false. Entonces, si esto se lee así, por eso el nombre en forma de pregunta de la función. Se lee, si el carácter es un dígito, si eso es verdad, entonces levanto la bandera, ¿no? Entonces, bueno, ya acá tengo todo, básicamente, ya para ir a la parte de contar la palabra. Entonces, si yo tengo esta cadenita acá, que la voy a copiar y la voy a pegar acá, que es hola mundo, nada más que la primero es un cero. Entonces voy a decir, bueno, voy a poner un toda y voy a decir, ¿ustedes qué piensan que debería preguntar? Parece una soncera, pero entiendo que es un tema que cuesta. ¿Eh? Ahora con la explicación que di. Una vez que venga un blanco, que me venga este blanco, una vez que venga este blanco, yo voy a tener en tiene dígito un true o un false. Acá, ¿qué piensan que tengo que preguntar? Ya se lo dije recién con lo que le expliqué ahora, pero ¿qué piensan que tengo que preguntar? O sea, ¿por qué tengo que preguntar? ¿El valor de qué variable? Si es verdadero contar algo. Claro. Y entonces sí, esta variable tiene dígito, lo que voy a hacer es contar una palabra. Bueno, entonces este contador lo aumento en 1 porque aparece una palabra que contiene un dígito. ¿Mm? Entonces, ahora con esto, yo ya voy a tener, o sea, una vez que termine todo el texto, todo este texto, una vez que se llegue al punto, ya voy a tener la cantidad de palabras que tenían al menos un dígito. Pero no nos pide eso, acá nos pide el porcentaje de esas palabras. ¿Porcentaje respecto a qué? Bueno, como no aclara, es el porcentaje respecto al total de las palabras. Entonces, voy a decir, bueno, que el porcentaje es igual a la llamada de una función. O sea, ahora vamos a hacer una función que me retorne el porcentaje. Una función que me calcule un porcentaje. Entonces, en este caso, va a recibir esto y esto. Ahora le voy a explicar los parámetros que va a llevar esta función. Entonces, me voy a venir acá arriba. Acuérdense que la definición de las funciones siempre se hace, digamos, por arriba de la función principal. O sea, las funciones que yo voy a llamar acá adentro, es conveniente hacerlas acá arriba, ¿sí? Por encima de esa función. Es como que hay un orden que es primero los import, después la definición y después las definiciones de las funciones, ¿sí? En este caso, o sea, en otros lenguajes en otros lenguajes de programación no funcionaría si yo copio esto y lo pego acá abajo de todo. No funciona eso en otros lenguajes. Python sí, pero es recomendable hacerlo acá. Entonces, quiero crear una función que me calcule un promedio. Voy a definir una función. Entonces, voy a escribir la palabra de reservada def, luego el nombre, calcular promedio,
calcular el porcentaje. Ahora, ¿qué parámetros va a recibir generalmente? Bueno, no generalmente, siempre, eh, un parámetro. O sea, ¿qué necesito para calcular un porcentaje? Voy a necesitar un contador parcial y un contador total. Entonces, voy a decir, bueno, que el porcentaje, ya acá estoy dentro, ¿no?, de la función. La función acepta dos parámetros. Ya, esto se llama el bloque de acciones de la función. Será como una especie de bloque de acciones del for, bueno, acá es lo mismo, es el bloque de acciones de la función. Entonces, el porcentaje lo voy a definir con 0. Entonces, voy a decir, si el contador total es distinto de 0, el porcentaje va a ser igual que al contador parcial por 100 sobre contador total. Y ahora voy a retornar el porcentaje. Acá ustedes dicen, y profe, por qué no le puso un none acá? Y porque en el caso de que ustedes no puedan calcular un promedio, esto de hecho en el TP creo que también eh, pedía cálculos de promedio y porcentajes. Si hay algún porcentaje o un promedio que no se pueda calcular, la idea no es mostrar o decir, ah, mira, no, no se puede calcular. Es decir, bueno, muestra un cero, porque es válido. Puede ser que ninguna palabra o que, sí, que ninguna palabra haya cumplido con esa condición y que por ende el porcentaje me dé cero. Es totalmente válido eso. ¿Sí? No sé si los profes aclararon o no, pero siempre está bueno, digamos, no tengan miedo de mostrar un cero si se trata del cálculo de un promedio, un porcentaje. Es totalmente válido, ¿sí? Y de hecho es mucho más rápido que mostrar, que hacer el print con el mensaje y todo eso. Entonces, acá en esta variable vamos a tener el porcentaje. Entonces, vamos a ir acá y vamos a decir print porcentaje del punto A. Voy a poner así yo. Le voy a poner así. Le voy a poner como un entero. También pueden usar un round. Y si al round no le pasa ningún parámetro, lo que hace es que lo trunca. Trunca ese valor flotante. Puedo poner un 2 también. Pero vamos a dejarlo con dos decimales. Entonces, y acá podría ser algo así. Ahí está. Esto lo que va a hacer es darle un espacio. No me quiero meter tanto con el tema de los caracteres de escape, pero bueno. Bueno, esto en teoría nos debería dar nuestro porcentaje, ¿sí? Entonces si yo corro esto, me dice porcentaje del punto A, 5%. O sea, hay un 5% de las palabras que contienen al menos un solo, un solo dígito. En este caso acá tenemos un 9, ¿sí? Hagan el cálculo y van a ver que va a dar eso, ¿no? Ahora, antes de seguir, porque quedan 3 puntos que son más o menos rápidos de realizar. ¿Tienen alguna pregunta con el tema de las funciones? Ya casi hice todas acá. ¿Una duda? ¿Queda alguna duda? Sobre el tema de los retornos. ¿Cómo definir una función? Si no les quedó ninguna duda, sigo, pero quiero preguntarles si les quedó alguno o no. Lo del, ¿qué parte del porcentaje, perdón, del promedio? Se me confunde a mí también. ¿Qué parte de eso? O sea, de cómo lo calculo, cómo el cálculo. Sí, bueno, básicamente yo digo, y yo sé que tengo que hacer el cálculo de un porcentaje, pero capaz que lo tengo que hacer más de una vez y no tengo ganas de escribir ese código esas 2 veces o más veces que necesite calcular un porcentaje. Entonces digo, bueno, voy a crear una función. La función, esta función, se llama calcular porcentaje y tanto
promedio como el porcentaje, ambos, para calcular ambos, yo necesito dos variables. En el caso del porcentaje, yo voy a necesitar un contador parcial sobre un contador total. Acuérdense de la regla de 3, que si tengo un valor X, que es que es el valor total, entonces voy a decir X, y a la derecha voy a escribir un 100, abajo voy a escribir mi contador parcial, y se hace la multiplicación, o sea, el contador parcial por 100 sobre la cantidad total. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, voy a decir que el porcentaje, perdón, sí, que el porcentaje va a ser 0. Entonces, ¿qué hago con esto de definirlo con el valor de 0? ¿Por qué? Porque si mi contador parcial es igual a 0, o sea que ninguna palabra cumplió esta condición de que tenga un dígito, eh, como no es válida la división por 0, Python me tiraría un error. Entonces digo, bueno, si este contador parcial es igual a 0, en el caso de que sea 0, mi porcentaje va a valer 0 y yo no voy a tener ningún error. Por eso mismo lo inicializo con 0. Entonces pregunto, bueno, si ese contador total, en el total, si el contador total es distinto de 0, calculo el porcentaje y lo retorno. Este valor va a ir a parar acá y va a quedar guardado ahí, ¿sí? Y después lo muestro acá. Ese básicamente es el funcionamiento de la función que calcula un porcentaje. ¿Mm? No es tanto el cómo, sino es el cómo calcula el porcentaje, sino tienen que entender cuál es el mecanismo de retorno de la función. Tienen que entender eso. Entonces, ahora vamos a ir con el punto 2, que nos dice determinar la posición de la palabra más larga del texto. Esto básicamente es, bueno, yo voy a ir acá y voy a decir, bueno, acá me piden determinar la posición, ¿no? Entonces voy a poner variables del punto B, voy a decir la posición, voy a poner mayor posición. En esta variable, que lo voy a poner como nones, porque acuérdense que es una búsqueda de un mayor, ¿sí? Podría poner como 0 también, pero en este caso lo voy a poner como un non. Entonces, nos piden determinar la posición más, o sea, la posición de la palabra más larga del texto. Para esto yo tengo que tener un contador, digamos, la posición más larga, o sea, la variable que me va a determinar cuál es la posición, va a ser el contador de palabras. No sé si se dan cuenta de eso. Yo no tengo que crear variables en este caso. ¿Por qué? ¿Qué voy a comparar? ¿Por qué? Porque yo acá no tengo que contar nada, ya está todo hecho acá. Yo lo que debería de contar es si quiero saber la posición de la palabra de mayor longitud, tengo que saber la longitud de cada palabra. Esa longitud está en mi variable CLP. Y la posición de esa palabra más larga está contenida en mi variable SP. O sea, la variable SP me va a determinar la posición que tiene. Entonces, ya como tengo las dos variables, ya están definidas y todo, yo ya directamente voy a pasar a la parte del falso. O sea, cuando me venga un blanco, evalúo. Cuando me venga un blanco, básicamente voy a hacer el cálculo de el mayor. Entonces voy a decir, bueno, si, si la mayor posición es none, entonces voy a decir que la mayor posición es igual a CP. Entonces, la posición de la primera palabra. Ahora, en el caso contrario, voy a preguntar si el contador de letras por palabra es mayor a la mayor posición. Epa, acá me mandé un... no. Entonces, a ver, déjeme ver un segundo, quiero ver si esto está bien. Mayor posición acá sería CLP. Y acá
Perdón, acá me olvidé de una variable. Acá sería mayor posición, que efectivamente está en none, y mayor longitud. Podemos obviar esta variable, hoy hay una manera más fácil de hacerlo, ¿sí? Entonces, si mayor posición es none, entonces acá lo que voy a hacer en mayor longitud le voy a poner CLP, ¿no? Perdón, mayor posición. No, está bien como lo había hecho. Perdón, hoy cursé y estoy medio boleado. Ahí está, mayor posición. Entonces, si CLP es mayor, o sea, si la palabra siguiente tiene más cantidad de caracteres que la primera, lo que voy a hacer acá es, en mayor posición, guardar CP. Voy a hacer esto básicamente. Ahora, ¿por qué les digo que pueden prescindir de esa variable? Entonces, hay otra manera más fácil de hacerlo que es, ¿se acuerdan que yo les había enseñado en algún momento la versión reducida de esto? Que era, si mayor posición is none, o, o en este caso, el contador de letras por palabra es mayor a mayor posición, acá lo que voy a hacer en mayor posición es guardar CP. Son dos maneras de hacerlo, ¿sí? Son dos distintas maneras. O sea, hacer lo mismo, son dos maneras distintas de escribirlo, pero esta es una manera más reducida. ¿Mm? Esto lo he explicado en las clases y seguro muchos profes también lo han explicado así. Yo voy a dejar esta versión acá funcionando, ¿sí? Voy a dejar esta función. Entonces, acá yo no tengo que reiniciar ninguna variable, ya la reinicié acá en CLP. Esta es la única variable que tengo que reiniciar. Y ahora lo que voy a hacer es mostrar esto de la palabra más larga del texto, mayor posición. Y ahí tendría todo, ¿sí? Ahí estaría listo este punto. Este es uno de los que tienen dificultad media. Fíjense que acá me dice, la posición de la palabra más larga del texto tiene 11 caracteres. ¿Qué debe ser una de estas? Por acá. Debe ser una de estas por acá. Claro, la variable esta de mayor longitud, en este caso yo lo que puedo hacer es obviarla. Pero lo que yo debería hacer acá es, porque yo acá necesito solamente dos variables. Digamos, ¿no? Sí. Yo lo que tengo que hacer es determinar la posición. Yo no tengo que mostrar la mayor longitud, digamos. No tengo que decir, mira, la palabra de mayor longitud tiene tantos caracteres. Tengo que buscar en qué posición está esa palabra, ¿no? Entonces, esta variable acá me comí un par de cositas. Entonces yo voy a decir que acá la mayor longitud es CLP. Mayor longitud es CLP. Entonces acá voy a preguntar si, o sea, la longitud de la primera palabra del texto. Entonces, si la vuelvo, ¿no? Ahora, cuando venga la siguiente palabra, ya no voy a entrar por este lado y voy a estar comparando la longitud de la palabra anterior con la que entra. Entonces, si la cantidad de letras que tiene esa palabra es mayor a la longitud de la palabra anterior, en mayor posición voy a guardar CP. Funcionan las dos. Esta es una manera más cortita de hacer esto, ¿sí?
Básicamente funciona así. Entonces, ya estaría, está, ya estaría este punto, ya estaría todo hecho. Acuérdense que después le voy a subir todo al Drive, ¿sí? Después nos dice, Miguel, no llegué, están por ser las 8. A las 7:10 termino, ¿sí? Y después evacúo dudas sobre el TP. Nos dice el punto C. Determinar la cantidad de palabras que contienen H. De hecho, acá les voy a dejar esto. Creo que los mareé un poquito con esto. Estoy yendo medio rápido, me estoy apurando porque quiero llegar con el tiempo, sí. Pero sí, vale, voy a dejar esta opción que expliqué primero. ¿Mm? Entonces, nos dice, el punto C, determinar la cantidad de palabras que contienen H, pero dentro de la palabra. Es decir, no puede ser ni la primera ni la última letra de la palabra. Acuérdense, yo estoy haciendo todo casi en el aire, pero estoy haciendo todo en base a este texto. Entonces, bueno, ¿cómo hago esto? Esto, se ponen a pensar, no es tan complicado, ¿sí? No es muy complejo que digamos. O sea, créanme que con la práctica ustedes se van a dar cuenta se van a ir a dar cuenta de todos estos detallitos. Entonces, le hago una pregunta. ¿Qué variable me dice en qué posición estoy dentro de la palabra? ¿Qué variable me dice eso? ¿O qué variable me lo indica en todo caso? Car. Car, Santiago, acuérdate que en car va a estar ahí está, bien, es CLP. ¿Por qué, por qué car no? Porque en car yo voy a tener un string. O sea, car me va a levantar en car voy a tener cada carácter del, del texto original, digamos. Yo creo que hago en CLP es decir, bueno, si tengo un hola mundo, cuando viene la H, CLP va a estar en 1. O sea, que estoy en el primer carácter de mi palabra. Entonces, nos pide que determinemos la cantidad de palabras que contienen H, pero que estén dentro de la palabra. Entonces voy a decir, bueno, las variables del punto C. Acá lo único que tengo que determinar, o la única variable que tengo que crear, es esta, o sea, la variable que me cuenta las palabras. Cantidad punto C, y además de esa voy a tener que agregar otra, que es una bandera, que me va a determinar si esa palabra contiene H o no. Y lo voy a poner en falso, ¿sí? Va si dos palabras tienen la misma cantidad de caracteres. Si dos palabras tienen la misma cantidad de caracteres, va a venir la primera palabra, ¿no? Suponete que viene la primera palabra. Bueno, viene la primera palabra, queda como mayor esa primera palabra. Pero cuando viene la otra, que es de la misma, que tiene la misma cantidad de caracteres, la voy a estar comparando con la variable que guardé antes, que tiene la misma cantidad. Entonces, como esta nueva palabra no tiene más caracteres que la que estaba guardada, tiene la misma cantidad. ¿Mm? Entonces, por ende, va a quedar la primer posición, o sea, va a quedar la posición de la primer palabra. ¿Mm? Ya sé que tienen la misma cantidad, pero va a quedar guardada la posición de la primera. Pero cuando venga la segunda, esa cantidad no es mayor que la anterior. No es mayor, es igual. ¿Mm? Acuérdate que es estrictamente mayor. Entonces, si vos te referís al tema del TP, creo que era un punto de la patente, algo así, eh, en realidad te va a quedar guardado los datos de la mayor, de la primera, de la primera patente. O sea, de la patente que sea la mayor, te van a quedar guardados esos datos. Si es una patente, no sé, que venga con un dato mayor a esa, perdón, igual, si es una patente que viene con un dato igual,
va a quedar el del primero. Siempre va a quedar el del primero. Porque acuérdate que es mayor y no mayor igual. Ah, el punto B, perdón. Sí. Palabra más larga del texto. Bueno, va a quedar. Mire la posición 11. Sí, se ve que me mandó un moquito ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, es que es mientras. No sé por qué queda así. Ah, no. Queda así porque antes acá yo había puesto mayor posición y era mayor longitud. ¿Sí? Es por eso. Me había mandado un moquito ahí. Bueno, vamos a ir con este punto. Entonces, las variables que voy a usar va a ser el contador de palabras de ese punto. Sí, bueno, y la variable, o sea, la bandera que me indica si tiene una H o no. Si apareció o no una H. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para ver que esa H no esté ni en el primer ni en el último carácter? ¿Cómo hago para ver eso? Yo quiero que esté entre medio. Entonces, esto se hace como en dos partes. Vamos a usar la variable CLP, que es la que me indica en qué posición de la palabra estoy. ¿Mm? Entonces, acá, cuando yo estoy dentro de la palabra, esto sería punto B, voy a decir, si el contador de letras por palabra es distinto de 1 y además el carácter es igual a H, lo que voy a hacer es levantar esta bandera. La voy a poner en true. Obviamente, esto, me olvidé antes, después de definirla, bueno, hay que determinar qué variables voy a reiniciar. Tiene H, sí la voy a reiniciar, ¿sí? Porque quiero que esté con su valor original cuando venga la siguiente palabra, ¿sí? Entonces la voy a reiniciar. Entonces, bueno, ahora, ustedes dicen, profe, pero falta la otra validación. La validación que me diga si la última letra no sea un H, porque no quiero que sea un H. Bueno, paciencia porque esa parte viene de este lado. Viene de la parte en la cual ya termina la palabra. Entonces, explico esto otra vez. Si el contador de letras por palabra es distinto de 1, o sea que no estoy en el primer carácter de mi palabra, y además ese carácter es una H, o sea, si estoy por delante, estoy después de la primera letra de mi palabra, y ese carácter es una H, ok, levanto la bandera. Ahora vamos a ir con la otra parte. Entonces, vamos con el punto C, con la segunda parte de este punto C. Entonces, ¿qué voy a preguntar? Primero voy a preguntar por el valor de la bandera. Entonces, si está todo bien esto, porque bueno, ok, si esto está en true, significa que esta palabra, o sea que hay una H en la palabra y que esa H no está en el primer carácter. Entonces, por ahora voy bien. Ahora tengo que validar que esa H no esté al final. ¿Cómo hago? Voy a preguntar por esta variable, por carácter anterior. ¿Se acuerdan? En esta variable va a estar contenido el carácter anterior al que yo estoy procesando en este momento. Entonces, voy a preguntar. Y además, el carácter anterior sea distinto de H. Si el carácter anterior además es distinto de H, ¿yo qué voy a hacer? Voy a contar mi palabra. Ya sé que esto lo puede perder un poco, pero ahora les voy a mostrar acá. En este caso acá, en la palabra tolem. Cuando viene la T, ya el programa, digamos que me voy a copiar esta palabrita, me la voy a llevar para acá, para mostrar el punto C. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si cuando viene la T? Acá ya como el contador de letras por palabra es igual a 1, al tener la T es la primera letra. Entonces,
como CLP es igual a 1, ya va por falso. Ahora viene la H. Bueno, CLP es 2, entonces pasa. Evalúa carácter. Bueno, el carácter es igual a una H, entonces se cumplen las dos condiciones simultáneamente, activa la bandera, todo perfecto. Ahora, viene la siguiente palabra, no sé qué sea ahora. Viene un espacio y yo me voy a esta parte. Digo, bueno, pregunto por el valor de la bandera. ¿Tiene H? ¿En qué estado está? Y está activo. Sí, está activo. Entonces digo, bueno, voy bien. Por ahora voy bien. Ahí esto es falso. Lo había puesto como true. Pero esto es falso. Entonces, listo. Yo sé que por ahora voy bien. Ahora, el último carácter. O sea, yo acá, cuando viene un espacio, el carácter anterior a ese espacio, ¿cuál es? Es la M. Coincide con el último carácter de la palabra. Entonces, si ese carácter es distinto de una H, entonces, efectivamente, si se cumplen estas dos condiciones al mismo tiempo, yo sé que esa H está dentro de la palabra, o sea, no está ni al principio ni al final, está metida adentro. Entonces, yo puedo contar esa palabra. Entonces, contador del punto C. Y voy a poner siempre punto C. Y ahora, si es que no eché moco, debería darnos 1. Ahí está. Contador del punto C, 1. Y acá en la posición de la palabra más larga del texto me dan 1. Los mareé con eso un poco. Ya después, cuando termine la clase, les voy a subir la corrección de eso. Porque se ve que le pifié cuando lo resolví. Hice una parte mal y ya después se lo voy a corregir, ¿sí? Pero básicamente, esta parte, lo que hicimos recién, sí anda, está joya. El porcentaje también. Entonces nos dice que hay una palabra que tiene H dentro de la palabra. Y en este caso, es la única que tiene H, o sea, tolem. Pero si acá, si habría un hola dentro de ese texto, no lo contaría el hola, porque el H está en el primer carácter, ¿sí? El último punto. Bien, la segunda parte del punto. Ok, lo explicamos otra vez. ¿Qué pasa con este punto? Yo tengo que ver que la H esté en el medio de la palabra. ¿Qué me refiero en el medio de la palabra? Me refiero a que no esté ni en el final ni en el principio. O sea, si suponemos que esos dos son los extremos de la palabra, yo quiero que esté dentro de la palabra. No quiero que esté ni al principio ni al final la H. ¿Mm? Es como esos ejercicios que les preguntan de que, o que dicen determinar la cantidad de palabras que contienen al menos una H. Bueno, pero esta H, en este caso, no tiene que estar ni al principio ni al final. Esta H tiene que estar al medio. Fíjense que está al medio. ¿Mm? O sea, no está ni acá ni acá. Está en el medio. Bueno, ¿cómo hago para validar eso? ¿Cómo hago para saber? Primero tengo que recurrir a mi contador de letras por palabra. Ese contador de letras por palabra me va a dar la posición en la que estoy. O sea, en este caso, si nuestro carácter es una O, mi contador de letras por palabra va a ser una 3. Va a ser 3. ¿Por qué? Porque estoy en el tercer carácter de mi palabra. Entonces, yo no quiero que esté al principio, ni al final. Entonces, digo, bueno, para la parte del principio la voy a evaluar aquí dentro. ¿Mm? La parte del final la voy a evaluar una vez que termine la palabra, porque yo no tengo manera de saber, a menos que use una lista, en qué posición está mi último carácter. Entonces, volvámonos a la primer parte. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hago para saber que el primer carácter o que esa H no está en el primer carácter? Entonces, yo tengo que preguntar que el contador de letras por palabra sea distinto de 1. ¿Por qué? Porque si el contador de letras por palabra es igual a 1, significa que estoy en la primera letra de mi palabra. Entonces, si es distinto de 1 y además ese carácter es una H, ok, yo sé que por ahora el carácter, bueno,
tengo una H y esa H no está al principio. Ahora me falta ver, o falta validar que esa H no esté al final. ¿Cómo hago para validar que esa H no esté al final y que efectivamente esté en el medio? Entonces, lo uso mediante el carácter anterior. Con el carácter anterior, yo lo que hago es guardar el carácter anterior. Entonces, si por ejemplo, yo tengo, mi carácter es una O, yo cuando mi carácter era una H, antes de volver para acá, arriba, yo lo quise decir, bueno, voy a guardar una variable, el carácter que tengo ahora. ¿Para qué? Para que cuando me venga una O, yo en esa variable, carácter anterior, tenga una H. Es como que tengo, por un lado, el carácter actual y el anterior. Entonces digo, bueno, una vez que termina la palabra, o sea que viene un espacio, yo sé que mi carácter anterior va a ser el último de la palabra, de esa palabra que estoy analizando. Una vez que viene el espacio, el carácter anterior va a ser el último carácter de esa palabra. Entonces acá pregunto, una vez que ya haya terminado la palabra, si tiene H, o sea, el contador, perdón, la bandera que habíamos visto antes, y además ese carácter anterior no es una H, o sea que es cualquier otra cosa, ahí efectivamente voy a contar la palabra, porque me interesa que sea todo menos la H. ¿Mm? Esa es la explicación, ¿sí? Ahora voy a ir rápido con el último, ya estoy medio pasado mucho de tiempo. Este... mm, este no era el enunciado. Este era el permiso, ¿eh? Voy a dejar de compartir un segundo para los que estaban grabando, porque este era el enunciado original y yo no les quería complicar con tanto, porque esto es demasiado complicado. Estas dos acá. Eh, sí, sí, el código lo voy a subir después al Drive, siempre lo subo al Drive, ¿sí? Déjenme ver una cosa porque capaz que está mal. Bueno, ahí va. Sí, sí. Acá es distinto, no sé por qué me quedó. Yo este enunciado lo había modificado, ¿sí? Esto de la primera mitad de la palabra, eh, lo quiero ver en otra clase porque ya lleva otra lógica, ¿sí? Quería ver, lo había modificado. Ahí está. Y el enunciado dice, ya terminamos, ¿sí? Ya falta poquito. Dice, determinar la cantidad de palabras contienen la expresión de y que terminan con una O y que además contuvieron al menos dos vocales. Entonces, como acá tengo tres condiciones por separado. Una, que contengan DE, o sea, la sílaba DE. Si no le especifican cuántas veces, es que la contengan, o sea, le están diciendo, bueno, con que esté una sola vez, está todo perfecto. Y que terminen con una O, cuando le dicen que terminen o que la palabra termine con tal carácter, se les tiene que venir a la mente esto. El carácter anterior se les tiene que venir a la mente y que se le tiene que prender una lucecita. ¿Mm? Bueno, o sea, el último carácter va a quedar guardado ahí siempre, el último carácter de la palabra. Y después, voy a borrar esto. Y además contuvieron al menos dos vocales. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, que voy a poner las variables del punto D, contar palabras. Uno es el contador de palabras del punto D, que es igual a 0. Después, otro es el contador de, contador de vocales. Otro es la bandera que me determina si apareció la sílaba DE o no. Lo voy a poner en falso. Y ahí ya estaría. ¿Mm? Por eso ya tengo todas las variables. Ahora, ¿cuáles voy a tener que reiniciar? Estas dos. Porque yo por cada palabra voy a tener que saber cuántas vocales tiene y si apareció la sílaba DE o no apareció. Entonces voy a ir acá y las voy a reiniciar a ambas.
Entonces, ahora voy a empezar ya a trabajar, una vez que tenga ya las variables reiniciadas, ¿m? Y todo en orden, ¿sí? Todo ese tema de las variables en orden. Ahora, ¿qué nos pide? Primero que tengan DE y después que terminen con una O. Esta parte de que terminen con una O, las vamos a hacer una vez que termine la palabra. Por el contrario, las otras dos partes, digamos, la determinación de la sílaba DE y la cantidad de vocales, ¿m? Esa parte la vamos a hacer una vez que estemos dentro de la palabra. Entonces lo que vamos a hacer acá es, bueno, voy a decir, vamos a empezar en este caso viendo lo que es la cantidad de vocales. Voy a decir, acá voy a llamar a una función que la vamos a crear ahora. Si es vocal, ¿quién es vocal? Carácter. Entonces voy a decir, voy a aumentar en 1 mi contador de vocales. Ahora, me voy a ir acá arriba y voy a crear la función. Def, si es vocal, carácter. Entonces, voy a decir, bueno, te lo voy a hacer rápido. Voy a decir, return, carácter, in. Ahí está. Básicamente, lo quiero hacer rápido, sí, ya, perdón, pues sé que ya estamos en hora, ¿sí? Pero básicamente lo que hace esto es que me devuelve, digamos, si el carácter, supongamos, ¿no?, que nos viene una A, está incluido en este conjunto, esto nos va a devolver un true. Lo que hacemos con este INE es eso. Y si no está, nos devuelve un false. O sea, el resultado de esta expresión va a ser falso o verdadero. Si nos viene una A, la A está incluida dentro de este conjunto, entonces nos retorna un true. Si viene una letra que no es una vocal, listo, retorna falso, ¿sí? Fíjense que va esto, esta función funciona igual a esta función, ¿sí? Nada más que acá debería de cambiar esto por esto, ¿sí? Debería de cambiar la cadena. Esta es una forma más reducida de hacer la función, ¿sí? Entonces, ya tenemos la parte de las vocales. Ahora, voy a buscar la sílaba de E. Entonces, ¿se hacen más o menos una idea ya de cómo hacerlo con esto del carácter anterior? ¿Por qué? Ya como que con esto del carácter anterior es mucho más fácil. Se puede hacer por bandera, es más, lleva otra lógica, ¿sí? Cuando se lo sube le voy a poner acá comentada la versión en la que uso una bandera. Voy a decir, si el carácter actual es una E, ahora, si yo quiero usar esto del carácter anterior, el carácter anterior, ¿qué valor debería de tener? O sea, si el carácter actual es una E, yo digo, ah, bueno, es una E. Ahora, si el carácter anterior vale algo, que me lo tienen que decir ustedes ahora, si ese carácter vale algo, bueno, yo prendo la bandera o la apago. ¿Qué tiene que valer ese carácter anterior? Bien, tiene que valer una D. O sea, cuando aparece una E, yo tengo que decir, ah, bueno, hay una E. Tengo que ver lo que hay antes. Si lo que hay antes es una D, entonces efectivamente me apareció la sílaba de E. Entonces voy a decir, si se cumplen estas dos condiciones al mismo tiempo, voy a activar la bandera. Le voy a pasar a true. ¿Sí? Y acuérdense que ya acá está reiniciada ya la variable. Entonces, ahora nos vamos a la otra parte. ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos que ver, además, el tema de la última letra. Acuérdense que
teníamos que ver que tenga DE, que tenga al menos dos, creo que era así el enunciado, déjenme ver, sí, que tengan al menos dos vocales y que terminen con una O. Bueno, a ver, el que terminen con una O, yo lo expliqué antes, o sea, tengo que ver cuál es el carácter anterior, pero eso no lo puedo ver dentro de la palabra. Una vez que viene un blanco, o sea, que viene un espacio, y yo evalúe si contra o no la palabra, ahí tengo que preguntar por este carácter anterior. ¿Sí? No lo puedo hacer antes. Tengo que hacer una vez que termine, porque el carácter anterior al espacio va a ser mi última letra. Entonces, ¿qué voy a preguntar? Si tiene DE, o sea, si apareció esa sílaba, y además el contador de vocales es mayor o igual a 2, y además el carácter anterior es igual a una O, si pasan estas tres condiciones al mismo tiempo, yo voy a contar la palabra. Contar la palabra del punto D, más igual a. Una vez que tengo esto listo, ya estoy en condiciones de mostrar mi resultado. Voy a hacer un copy-paste rápido del punto D. Y ahora pruebo. Y efectivamente, si se fijan en la cadena, hay una sola palabra que cumple con esa condición, que me fijo acá y les voy a mostrar. Acá, dedo. ¿Por qué? Porque está la sílaba de E, termina con O, y tengo al menos dos vocales. O sea, ese es el ejercicio. Ya está lista la resolución del ejercicio, ¿sí? Falta solamente ese tema del. Ya si estaban grabando, pueden terminar de grabar. ¿Eh? Yo no lo grabo porque no me da la compu. O sea, ya ahora doy por finalizada la clase y me voy a quedar 15 minutos más para resolver cuestiones del TP2, ¿sí? Pero está por terminada la clase. Antes que se vayan, les quiero decir que no quiero dejar inconcluso el tema del punto B, ¿sí? Eso ya. Hoy la verdad tuve muy poco tiempo para preparar la clase. Estoy medio jodido con la cursada. Les voy a resolver esto, ¿sí? Ya les voy a hacer una aclaración en el Drive, ¿sí? El tema del carácter anterior. ¿Qué parte del carácter anterior? ¿Qué parte de ese carácter anterior? ¿Cómo funciona lo que guardo? Bueno, dale, lo vemos. Mirá lo que voy a hacer acá yo. Ya voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir un segundito porque les quiero mostrar. Yo esto después se lo voy a subir seguramente mañana, ya con la aclaración del tema del punto B. Que anduve con muy poco tiempo y hago las cosas con mucho tiempo y bueno, no me dio el tiempo para prepararlo bien y saber que me mandó un moquito en el código. Ahora esperen que, déjenme que acá abra otro archivito y ya les muestro, ¿sí? Les quiero mostrar con un archivo que esté un poquito más limpio, porque estaba hecho el ejercicio ahí, ¿sí? Bueno, ahora les comparto. Ahí está. Bueno, esto acá, este esqueleto, por si tienen alguna duda, lo saqué del Drive. Acuérdense que yo tengo un Drive en el cual le subo todas las resoluciones, ¿sí? Ahí le subo todo. Entonces, bueno, ahí le subo todo, así que está acá, ¿sí? Todo eso está en el Drive, ¿sí? Esto es un esqueleto eh, del funcionamiento general, digamos, para procesar una cadena de caracteres, ¿sí? Entonces, si yo corro esto, voy a poner
Hola, buenas noches. Entonces, fíjense que acá me da que son tres palabras. ¿Por qué? Porque así hice yo este esqueletito, ¿sí? Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es guardar el carácter anterior y lo voy a mostrar con una cadena, ¿sí? Voy a mostrar con una cadenita. Entonces, lo que voy a hacer acá es, una vez que termino de hacer todo lo que tiene que hacer el for, de procesar palabras, contar y todo, voy a decir el carácter, le voy a poner como car. Y esto acá lo voy a definir así, con un blanco. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer acá es, por cada vuelta, mostrar el carácter anterior. Te voy a mostrar. Voy a hacer print, carácter actual, car, y después otro print, en el cual yo voy a tener el carácter anterior. Es decir, ahí está. Ahora fíjense qué pasa si yo le pongo una cadena así. Hola. ¿Vieron lo que es esto? Fíjense que, claro, lo que pasa es que en este caso va a ser siempre el mismo. Debería de mover esto acá, porque siempre me va a quedar igual. Que me haga una cosita. Voy a matar a la terminalista y abrir otra. Ahí está. Ahora sí. Bueno, fíjense que yo acá estoy evaluando mi cadena, ¿no? Estoy evaluando mi cadena. Estoy recorriendo mi cadena. Entonces, ya cuando arranca, muestro el carácter anterior. Y ahora esto acá del primer carácter también podría estar acá arriba. Pero es, el carácter anterior, ¿cuánto vale acá? Vale una H. O sea, perdón, el carácter anterior al principio, ¿qué vale? ¿Cómo lo definí? Por eso yo lo defino con un blanco, con un string vacío. Ahora, el carácter actual es una H. Ahora, ¿qué pasa cuando car, o sea, cuando termina cuando termina esa vuelta de ciclo, ¿no? Tengo como carácter actual una H y lo que hace es, digo, bueno, a ver, acá el carácter anterior, a esta variable le voy a asignar la H. ¿Por qué? Porque capaz que en la vuelta, o capaz que la necesito, no sé, para ver si aparece o no una sílaba determinada. Entonces, como que el carácter actual es H, lo voy a guardar en la variable carácter anterior. Ahora, muestro mi carácter anterior. O sea, paso a la O. Ahora car vale O. Entonces, está al revés. Pero fíjense que estoy acá. Entonces, fíjense que cuando mi carácter actual vale O, mi carácter anterior vale H. Ahora, avanzo un carácter más. Voy a la L. Fíjense que cuando mi carácter actual es una L, mi carácter anterior vale O. Por eso lo pongo al final también. ¿Se entiende un poco más ahora? Es lo mismo que yo haga. ¿Sí? Sí. Está bueno que hagan estas pruebitas. Fíjense que con solo dos print, yo les puedo ya mostrar un ejemplito. Está bueno eso. ¿Sí? Con dos print, puedo mostrar un ejemplo. Ahora sí se aprecia mucho mejor. Tengo la H como carácter actual, como carácter anterior. Tengo nada en este caso. ¿Mm? Ahora, cuando tengo una O, en carácter actual, el anterior va a ser la H. ¿Mm? ¿Va más o menos?
el funcionamiento. Está bueno, o sea, siempre que tengan estas duditas, empiecen a hacer prints. Está bueno, está buenísimo. ¿Sí? Bueno, ahora ya doy por finalizar la clase, media hora más tarde. Y ahora está bien, porque arrancamos a las 7, la clase dura 1 hora y media, terminamos a las 8:30. Si hubiera arrancado a las 6:30, deberíamos haber terminado esa media hora antes. Sí. Pero bueno, yo doy por finalizada la clase y ahora me voy a quedar para resolver dudas. Bueno, gracias a todos chicos por haber venido. ¿Mm? Bueno, el que quiera las dudas. ¿Cómo leer el archivo línea por línea? Bueno, vamos a ver eso. Dale, ahora lo vemos. Ander, ¿esa es tu única duda que vos tenés dentro del TP? ¿O hay otra duda que vos tengas? No, no hace falta usar listas para el TP. Para el TP no hace falta para nada usar listas. Déjame, ahora te resuelvo la duda, déjame que estoy codeándolo acá, que es. Ahora te estoy haciendo un mini script, que te explico cómo funciona, ¿sí? Bueno, ahí ya tengo tu. ¿Cómo leer el archivo línea por línea? Bueno, ahora te voy a mostrar esto. Cuando hace. Ahí está haciendo un corte de índice. O sea, eso se aplica tanto para listas como para strings. ¿Eh? Puedes aplicar en las dos. ¿Sí? Ahora voy a compartir pantalla, ya tengo el script listo acá. ¿Sí? Entonces, mira, para leer línea por línea, en este caso no lo hicimos. ¿Por qué? Porque este archivo solamente tenía una línea, ¿no? En la cual estaba el texto que analizábamos. Pero en el parcial vos tenés algo así. O sea, tenemos en el parcial, che, perdón, ya estoy quemado. En el TP vos tenés, en el archivo de texto, vos tenés algo así, como una cabecera, ¿m? Que ahí creo que te decía esto de el idioma en el cual se tenía que procesar eh, todas esas entradas de las cabinas, digamos. Y después tenías unos códigos. Tenías otros strings en los cuales, o sea, de los cuales vos ibas recortando cada parte, ¿no? Y ahí ibas sacando datos. ¿Qué pasa? Ahora tenía solamente una línea, no tenía más. Entonces, ¿cómo hago para hacer esto? Entonces, abro, ¿no? Este archivo, uso m.open, acá, el
el nombre del archivo entre comillas, usas RB, perdón, RB no, RT, porque es de texto, RB es binario. O puede usar R solamente, pero eso es lo de menos, como digo, el tema de caracteres se va, de los archivos se va al final del año. Entonces, yo acá en M, yo lo que tengo es el contenido ya, ¿no? Y acá se cierra. Esto también es importante. En M lo que tengo es el archivo, ¿no? Y como es un archivo de texto, el archivo de texto yo lo puedo iterar sobre mi archivo de texto. ¿Eh? ¿Cómo itero? Acá tengo línea por línea, ¿no? Una, dos, tres, cuatro líneas. Después de cada línea, o sea, acá no lo ves, ¿no? Pero acá hay un barra n. O sea, ¿te acordás para qué es el barra n? Es un salto de línea. Para eso se usaba ese carácter de escape. Bueno, decime si te acordás o no. El barra n. Sí, bueno, vos tenés un barra n. Al final de cada línea vos tenés un barra n. Entonces, ¿qué hago acá con este for línea y name? Pongo un archivo de texto y acá tengo una, dos, tres, cuatro líneas. Lo que va a hacer es, en esta variable iterativa que es línea, por cada vuelta voy a tener una línea. Digamos, si tiene cuatro líneas, en la primera vuelta en línea va a estar contenido esto, en la segunda esto, en la tercera esto y en la cuarta esto. Mira, te muestro. Mira, ¿viste cómo funciona? En la primera línea, acá fíjate que me levantó de línea, me levantó este texto. ¿Sí? Después, fíjate que acá hay un espacio. ¿Mm? Ese espacio es el que está acá implícito. Está al final, acá hay como que hay un barra n acá. Hay un barra n metido. ¿Sí? Si vas a hacer la operación readline, ahí va a salir ese barra n. Ahora te muestro. Pero ¿qué pasa? Vos tenés ese barra n que te genera ese espacio, pero además, por el print, o sea, con el print por defecto ya trae otro espacio. Entonces, voy a tener un espacio acá y otro acá. Y después aparece la ola. Se aparece esta ola. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este espacio? Este espacio a mí me está generando un problema. Porque a la hora de yo querer, por ejemplo, no sé, ver cuántos caracteres tiene esto, o no sé, quiero supongamos que esto es un código. Yo acá quiero sacar quiero sacar, no sé, un dato de ahí. Pero esto en realidad no tiene cuatro. O sea, si yo le hago el print, si yo hago esto, ¿ah? No sé si va a contar esto, Python es medio raro. Ahí está. Fíjate que esto debería estar al revés, ¿no? Que cuando aparece la ola, me aparece un 6 acá. Aparece un 6, ¿por qué? Porque hay un carácter de escape antes y después. ¿Mm? Pues si che hay 4, no, hay 6. Nada más que hay uno antes y uno después que no estás viendo. ¿Sí? Eso es lo que eso es lo que está pasando. Exacto. Sí, sí, sí. En realidad el que está antes es un barra B, que es para pegar eso a la izquierda, pero es como vos decís, vos tenés el barra N, son dos caracteres. ¿No? Por eso hace que sea 6. Entonces yo lo que tengo que hacer acá es sacarlo. Digamos, yo cuando, por ejemplo, vos quieras acceder a los índices, como que vos vas a tener índices de más, ¿sí? No te va a tirar error. Pero la idea de eso es sacarle el último, o sea, rebanar la última parte. Entonces sería, yo voy a decir que línea es igual a línea, corchetes, dos puntos, menos uno. Lo que estoy haciendo acá es sacarle ese último, ese barra n. Y fíjate que si yo ahora lo muestro, ¿viste cómo sale todo pegadito? No, no es menos 2, es menos 1.
Porque tenés uno al principio y otro al final. Te mareé con eso, perdón, pero sí, es uno al principio y otro al final, ¿sí? Y yo acá. Por eso no se mareen tanto con esta parte. ¿Mm? Porque fíjate que a mí acá me sigue dando 5, es porque tengo el carácter del final. ¿Eh? Perdón, me sigue dando 5 porque yo saqué el carácter del final, pero el del principio no. Es por eso. Hay un método que creo que es el strip, pero no lo va a los efectos del TP creo que no se usa. ¿Mm? Pero entendiste más, no hace falta función read. En este caso no, en este caso no, porque read me va a levantar todo el contenido del archivo, ¿sí? Pero básicamente así estás operando. Bueno, fíjate, si yo hago, eh, como les digo, no se traben tanto. Sí, el strip borra los espacios de atrás y de adelante. Eso es lo que hace el strip. Bueno, fíjate que ahí, si yo esto lo comento, como les digo, no se hagan tanto quilombo con esta parte porque no vale la pena. O sea, son cosas que la van a ver más tarde. ¿Eh? Fíjate que si yo le hago el m.read, me va a mostrar todo esto. O sea, puede estar como no, como digo. Fíjate que yo abro el archivo, y todo para atrás, ahí va. Yo abro el archivo, lo recorro con un for, línea por línea. Esto lo puedo usar porque es un archivo de texto. Ya si fuera un binario ya es distinto. Ahí cambia la cosa, hay que usar un while. Pero como es archivo de texto, yo puedo hacer esto, ¿sí? Agarro, veo, o sea, recorro línea por línea ese archivo con un for y después lo cierro, ¿sí? No te hace falta sí o sí el, el otro. Pero ¿entendiste más o menos cómo procesar cada línea? Y bueno, ya después sobre esa línea, hacer las operaciones que tenés que hacer, ¿sí? Más o menos se entendió. ¿Cómo es? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Porque o sea, no necesariamente tenés que guardarlo. Eh, la línea. No, después acuérdate que la línea, fíjate que cuando yo hice el print a esa línea, cuando yo hice el print de esa línea, fíjate que la línea va a contener todo lo que esté ahí. O sea, va a contener un string de eso. Después, bueno, vos de alguna manera analizás ese string. ¿Mm? Pero si yo acá lo que hago es decir, bueno, no sé, capaz que los primeros dos caracteres lo que hacen es, qué sé yo, en los primeros dos caracteres está el país o está la cantidad de plata que, no sé, le salió tal objeto. Entonces digo, bueno, línea, bien, voy a hacer esto para no perder esto. Bien. Si digo, línea es igual, o por ejemplo, no sé, país, para no borrar todo lo que está en línea. País es igual a línea, que va del 0 al 2. Fíjate que si yo tengo acá en el hola los subíndices, tengo 0, 1, 2 y 3. ¿Eh? Lo que hago acá es, bueno, esta cota inferior se mantiene, o sea, está incluida, pero esta cota no. Es como un intervalo abierto, ¿sí? O sea, esto va del 0 al 1. ¿Qué voy a obtener con esto? Lo que va a hacer Python es agarrar, bueno, me va a decir, bueno, yo le estoy indicando, bueno, Python, vos, dentro de esta variable, lo que haya en esta línea, vas a agarrar y desde el carácter 0 al 1
eso vas a agarrar solamente esa parte y la vas a guardar dentro de esta variable. Y si yo hago acá, print país, yo la verdad que, a ver, espera que yo quiero así. ¿Viste cómo mostró la HO? ¿Viste esto cómo muestra el HO? ¿Mm? Eso es lo que hace. De esa manera rebanás. O agarrás una parte, vos le decís, bueno, yo quiero, le decís a Python, che, a mí, mira, no me interesa tener toda la línea. Yo tengo, no sé, el país solamente en el primer y segundo índice. ¿Cómo hago? Bueno, le digo, bueno, vos Python agarrá de ese string del carácter 0 al 1, listo, rebanámelo y ponelo en una variable. Bueno, acá fíjate que el -1 es el último carácter. Es lo mismo. Acá sería lo mismo que haya un 0. Si yo antes de los 2 puntos no le pongo nada, es que hay un 0. ¿Sí? Entonces, yo quiero que de esa línea no me interesa el último carácter, porque el último carácter es un blanco. Es un índice que yo no necesito. ¿Sí? Es un índice que no me sirve ese índice a mí. Entonces digo, bueno, desde el inicio hasta el último carácter, porque el siguiente, o sea que sería el índice -1, ya es el salto de línea, ese no lo necesito. Entonces, desde el primero hasta el anteúltimo, guardo. Y así de esa manera me evito esto de los... O sea, evito tener un carácter de más. Que no te va a dar error, pero está bueno sacarlo siempre, porque si vos no lo sacás va a pasar lo que yo te mostré antes. ¿Recordás? Por eso, con el menú 1 sacás el barra. Sí, sí. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda? Yo, o sea, ya más que eso no les puedo decir, porque, nada, o sea, ya aunque no estoy en la cátedra, o sea, no es lo correcto decirles, che, TPS es así, no, la idea es que lo hagan ustedes. Eh, sí, entiendo que esto sí es necesario porque es, listo, perfecto. Esto sí es necesario porque de esta manera ustedes levantan todos los datos, ¿sí? El RT, no, fíjate que si yo hago así y guardo, también va a mostrar lo mismo. ¿Mm? Ahora no es necesario, sí, ahora porque el archivo que les van a pasar los profes, supongo que el archivo que le van a pasar los profes va a ser parecido al que ustedes tienen de prueba, que es peaje 25, peaje 50, va a ser parecido a eso, ¿sí? Y si funciona acá con esto, o sea, sin el RT y acá tengo un archivo del mismo formato, va bien. O sea, ¿por qué le digo que no hace falta? Porque el archivo, ustedes ya saben que no va a venir vacío. Acuérdense que no están en esta parte del año, no están viendo archivos, ¿sí? Con que ustedes sepan esto, está bien, que con Open se abre, tengo que poner acá el nombre, y después el modo de apertura, que en las fichas los explica. Pueden usar R, pero si usan R, por ejemplo, el archivo sí o sí tiene que estar creado. Eh, Literalmente, si yo le pongo una B acá, cambia todo. Si yo pongo una R más T acá, cambia todo. O sea, despreocúpense por eso, ¿sí? Si le ponen una R o RT, está todo joya, ¿sí? No se hagan tanto quilombo con eso, porque no es lo principal del TP tampoco. Eh, y que bueno. ¿Alguna otra duda más? Si no, la cortamos ahora. ¿Cómo pregunto? ¿Cómo, cómo sería? No entendí tu pregunta. Vos decís cómo preguntar por la primera línea, o sea, por el tema de... O sea, cómo preguntar, vos decís cómo preguntar si estás en la primera línea o no. ¿Te referías a eso? Bueno, ahí usás una bandera. O sea, ahí lo que tenés que hacer es usar una bandera. ¿Entendiste por qué lo de una bandera? Vos antes de iniciar el ciclo definís una bandera, ¿no? Entonces,
inmediatamente al empezar, o sea, en el primer bloque de líneas, yo puedo hacer esto, por ejemplo. Bandera lo pongo así, y yo digo, bueno, si bandera, hago algo. Y después yo no quiero que me vuelva este if. No quiero volver a entrar acá, porque acá yo solamente proceso mi primer link. Entonces lo que hago es bajar la bandera. Entonces, si acá lo puse en false, acá lo pongo en true la bandera. Le cambio el valor y después las siguientes líneas las trabajás normal. O sea, esa es la validación que tenés que hacer. ¿Se entendió más o menos? O sea, ahí va. O sea, digamos, no hace falta codearlo, digamos, es como, bueno, entiendo que puede ser complicado por este tema de los archivos. Antes no estaban, pero sí, es básicamente eso, ¿sí? Y por falso, pues ya sabés que, como cambió el valor de la bandera, ya estás evaluando las demás líneas del texto, ¿sí? Entonces, si esas son todas las dudas, ya estaríamos. Con esto ya tienen de sobra para hacerlo, porque después es todo lo mismo de antes, ¿eh? E implementar funciones, ¿sí? Después, bueno, tienen que hacer un cálculo de promedio, de mayor, pero no, es esto el tema más complicado, entre comillas. ¿Alguna duda más? Si no, cortamos. ¿Está todo claro? Bueno, veo que no hay más dudas, entonces nada, gracias. Gracias a ustedes por asistir. ¿Mm? Significa mucho para mí. Aunque sea uno, yo ya estoy contento porque alguien viene a las tutorías. Así que, nada, muchas gracias y bueno, después le voy a subir todo. ¿Sí? Nada, que tengan buenas noches. Un abrazo para todos. Chau, chau.